bendiga. ¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Estamos llegando hace ya algunas semanas al final de la vida del rey David. Estamos en 2 de Samuel capítulo 24, el último capítulo de 2 de Samuel. Es bien interesante. David es un hombre mayor. Hemos ya empezado con este capítulo hace unos programas. David decide hacer un censo, es el capítulo del censo. Joab y los generales de David le dicen a David: no hagas tal cosa. David insiste, quiere hacer un censo desde Dan, desde el norte hasta Beersheba, hasta el sur, de todo Israel, un censo de cuántos hombres pueden manejar la espada. Es un censo militar lo que quiere hacer David. Y los generales le dicen: no lo hagas tal cosa, David, que el Señor te añada aún más soldados y que tú los puedas ver, pero no hagas tal cosa de hacer un censo. Y David insiste, y al final tienen que hacerlo. Van 9 meses y medio, haciendo todo el censo de todo el país, del norte al sur, y le traen el número a David. 1.300.000 hombres en Israel que pueden manejar la espada, y David enseguida se da cuenta que está mal, se da cuenta enseguida que esto es un pecado, que esto es un error, que esto no le agrada al Señor. Y enseguida dice que su espíritu, su alma was stricken, que su alma fue como agitada. Y entonces dice: Señor, perdóneme porque he pecado contra usted. Y hemos hablado de esto, los comentaristas luchan con esto. ¿Cuál es el error del censo? El error del censo es que las batallas de Israel nunca son ganadas por el número de soldados, sino por la mano del Señor, y que Israel tiene que aprender a ganar batallas con poquitos para dar la gloria al Señor, que no es la dimensión, el tamaño del ejército, sino que es la mano del Señor, si está con ellos o no. Y hasta el día de hoy Israel tiene que aprender a ganar victorias militares, porque el Señor está con nosotros, porque el número es pequeño, porque esa es la única manera en la cual el hombre aprende a confiar en que el Señor le va a dar la victoria y no en sus propias fuerzas humanas. Y David, claro, David era mayor, y David, en el capítulo 21, en la historia anterior, casi lo matan en la batalla. Dice que sus fuerzas mermaron en la batalla, y Abisai lo tuvo que defender a David. David escribe un salmo después, casi muere en la batalla, y ahora David obviamente está contando a los soldados porque quiere saber: ¿tendré fuerzas para aguantar hasta el final? Hay algunos que deben estar contando, que están contando cuánto tengo en el banco, ¿tendré suficiente para aguantar hasta el final? Y el Señor está diciendo siempre al creyente: no es con tu número, no es con tus fuerzas, no es con tus finanzas, es por mi bendición. Y el creyente tiene que aprender esta lección que David como que se la había olvidado, y se va a meter en líos por esto, va a tener problemas por esto. Porque enseguida, cuando le llega el número, David dice: he pecado contra el Señor, oh Señor, perdone mi pecado. Me doy cuenta que me he apoyado en cuántos soldados tengo, y no en que usted con pocos da la batalla a Israel. Siempre en la historia de Israel, con Gedeón, con Josué, con todos con números pequeños. Hasta el día de hoy. Y el Señor al creyente también nos enseña a seguir adelante y a hacer proezas, a hacer cosas tremendas en el nombre del Señor con pocos recursos. No con la ayuda de bancos internacionales y con los fondos de los gobiernos, no. Con poquito. Este canal, por ejemplo, según yo lo veo desde el que empezó, es exactamente eso. Con pocos, con pastores humildes, sencillos, con pocos empezó un canal y está creciendo, y el Señor nos da la victoria de esa manera, para que las fuerzas, para que aprendamos a que nuestros recursos están en Él y no en las fuerzas humanas, no en nuestros ahorros, no en nuestras habilidades. Es muy lindo, la historia de la Biblia siempre es así. Moisés, siendo un muchacho joven, quería libertar a Israel y casi lo mata el faraón. Y se fue a vivir ahí en Madián, de otro lado del desierto, y ya después, siendo viejo, el Señor lo llama y dice: ¿cómo voy a ir yo? No tengo fuerzas. Ahora, sin fuerzas, ahora es que yo te puedo usar en esto. Y este va a ser el principio bíblico a lo largo de todas
la escritura. Y David ahora, claro, ya era mayor, ya era viejo y se puso a confiar y a contar cuántos soldados tenía. Joab se dio cuenta, los generales se dieron cuenta, no hagas tal cosa. David insistió y se da cuenta enseguida cuando le llega el número de David, ese es mi límite. Con el Señor tengo fuerzas ilimitadas. Con el Señor puedo conquistar todo, pero con este número de hombres hasta cierto punto llego. Perdón. Y entonces el Señor va al profeta Gad, temprano, a mitad de la noche. El Señor le habla al profeta Gad, no le habla a David directamente. Es interesante cómo David, al armar el reino de Israel, tiene hombres, tiene como a Gad, tiene a Natán, son los dos profetas, tiene a Sadoc, el sacerdote. Él no es el que lo hace todo, es el reino de Israel. Es como en el cielo, el Señor y toda la corte, y no es solamente un hombre, es toda la corte del Señor. Mi oración es que, y mi deseo siempre ha sido que nuestras iglesias se parezcan tanto a lo que es el cielo, que los hermanos desarrollen su ministerio de tal manera que pueda ser como era la Jerusalén de David, como es en el cielo. Pero lo cierto es que Natán, el Señor va a Gad, al otro profeta, a Gad, le dice, decile a David a la mañana que elija entre uno de estos tres. Hemos dicho algo de esto. Que elija, a ver, que va a venir contra él 3 años de hambre en la tierra. 3 meses de que los enemigos de Israel van a prevalecer sobre Israel. O 3 días de una plaga de parte del Señor. Que elija David. Y uno dice, ¿qué es esto? Es muy extraño esto. Es lindo esto, aunque va a ser penoso. ¿Qué es esto? Que David elija entre uno de estos 3. Mira, en la relación del Señor con David se estaba dando estas cosas. Y el Señor a veces trata con nosotros también así. Y nos dice, mira, hasta que tú no le invitas al Señor a entrar en tu vida, el Señor no obra en tu vida. Hasta que tú no le entregas al Señor más, el Señor no toma más. Y aquí el Señor dice, David, tengo que hacer algo con tu corazón. Porque tienes un corazón temeroso. Tienes miedo de que no vas a tener victorias hasta el final. El problema es tu corazón, David. Tienes miedo porque eres un hombre mayor, porque casi te matan en la batalla en el capítulo anterior. Tienes miedo de que no te alcancen hasta el final las fuerzas. Y entonces tengo que hacer algo con tu corazón, David. No puedo permitir que el rey de Israel quede de esta manera. Y entonces le dice, elige una de estas 3. Esto no es castigo. Alguien dijo una vez, yo escuché, esto no es castigo, esto es tratamiento. Un castigo es, porque has pecado, te castigo de esta manera. Un tratamiento es, elige entre estas 2. Puedes ir a terapia intensiva, puedes ir a una operación, una intervención quirúrgica intensiva, ir bajo el bisturí, o puedes cambiar tu dieta y tu forma de vivir, o puedes empezar a hacer ejercicios. Es un tratamiento. ¿Cuál de las 3, David? Y David dice, no caiga en las manos de mis enemigos, mas caiga en las manos del Señor, porque el Señor es misericordioso. El Señor tiene misericordia, el Señor se va a apiadar, no va a traer esto para destruir, sino para purificar, para mejorar, para tratar con mi corazón. Y entonces viene una plaga. Viene una plaga porque va a tener que sufrir una pérdida, David. Va a mermar, va a bajar el número de los soldados en el ejército de David. Porque va a tener que tener menos para aprender a buscar de nuevo, para aprender. David ya lo sabía, pero para volver a lo que él ya sabía, a los rudimentos del principio, para aprender a que su seguridad está en el Señor. Para aprender a buscar de nuevo del Señor su sentido de seguridad, de victoria, con menos. Si tiene muchos, a veces el Señor no permite al creyente que se enriquezca demasiado, creo yo, a veces, porque nuestro corazón va a ser afectado por eso. Y vamos a sacar nuestra seguridad del Señor y ponerla en nuestras finanzas, en cuanto tenemos en el banco. Y el Señor como que no nos permite enriquecernos de sobremanera a muchos por nuestro corazón. Y ahora va a tener que bajar el número de soldados, va a venir una plaga. Parece que el Señor, yo les decía en el programa anterior, el Señor trata conmigo a veces
con problemas con el carro, por ejemplo, con el auto mío, y de repente cuando tengo ya algo de dinero ahorrado, de repente como que se le rompe algo, se le rompe el aire acondicionado el otro día y hay que gastar $1.000 para arreglarle allí el aire acondicionado. Y no se puede andar sin aire aquí en Houston. Y el Señor como que bendice y de repente las finanzas bajan. Y no es porque el Señor se complazca en maltratarnos. No, no es eso. Es porque de repente yo mismo me doy cuenta, bueno, ahora ya estoy seguro y tranquilo. No por mi relación con el Señor, no porque lo estoy buscando, sino por cuánto hay en el banco. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. David va a decir después que el Señor mira atrás de los hechos lo que hay en el corazón y las intenciones del corazón. Y entonces, a través de que el Señor toca nuestras finanzas o nuestra seguridad de alguna manera, el corazón queda descubierto. Y uno empieza a ver que hay algo allí, que yo he cambiado mi seguridad del Señor a otra cosa. Y entonces uno empieza a orar de vuelta y así es como vamos creciendo. Lo cierto es que viene una plaga y van a morir 70.000 de los soldados de David. De norte a sur van a morir 70.000. Va a ser penoso y de repente David está en Jerusalén, la ciudad de donde él vivía, Jerusalén. Y David ve que viene el ángel, un ángel mandado por el Señor con una espada allí, arrasando de norte a sur. Y David lo puede ver. Esto que estamos viendo acá es una realidad espiritual en la realidad material de David. Que el Señor nos permita a nosotros ver un poco más la realidad espiritual atrás de nuestros problemas materiales. Atrás de nuestros problemas materiales, de que de repente algo se rompe, tenemos que de repente gastar mucho dinero por algo hay, atrás de esto hay una realidad espiritual que podamos comprender, empezar a discernir. Como decía Daniel, que el cielo gobierna en la tierra. Esto que tenemos aquí es una realidad material de David. Hay una plaga, hay una enfermedad, hay un problema, pero atrás de esto, no solamente esto, él puede ver, él puede discernir, entender la dimensión espiritual. Puedes tú discernir la dimensión espiritual de tus problemas, entender por qué pasa lo que pasa, aunque a veces no entendemos todo, pero tenemos que empezar a comprender un poco más. A veces no lo comprendemos, pero esto está acá escrito al final de los días de David para entender un poco de por qué vienen estas cosas. Y entonces David ve un ángel del Señor que viene con la espada. No sé, el Señor le permitió venir a Satanás, todavía no está Satanás revelado, pero es muy interesante que dice el versículo 1 de este capítulo, dice que el Señor se airó contra David, pero cuando Esdras cuenta este mismo pasaje en las crónicas, es muy interesante que Esdras dice, Satanás se levantó contra David y lo incitó a David a hacer el censo. Esdras va a ver en este pasaje, en Crónicas 21, está el paralelo de este pasaje, en Crónicas 21, Segunda de Samuel 24, lo que estoy leyendo, la misma historia está en Primera de Crónicas 21, y Esdras va a ver aquí que Satanás va a ser la única mención, esta y otra más en el libro del profeta Zacarías, de Satanás en el Antiguo Testamento, al regreso de Babilonia. Empezamos a discernir un poco todo esto. Esdras empieza a discernir. ¿Por qué? Porque estos textos nos están desafiando a hacer algo. Estas historias que están en la Biblia nos están desafiando, nos están invitando a poder entender la realidad espiritual de nuestros problemas materiales. El Salmo dice el tonto en su corazón, no hay Dios. El tonto es aquel que en sus problemas nunca ve una dimensión espiritual atrás de ellas. No significa que todo lo que nos pasa es de esta dimensión, pero sí que algo está pasando aquí. Que David entiende, que Natán comprende y David entiende que hay un tratamiento, hay algo que va a venir por el censo, por lo que él hizo. Es hermoso esto. La dimensión espiritual de un pasaje como este. No es un pasaje para religiosos, es un pasaje para personas espirituales que pueden comprender la dimensión del cielo, de las cosas espirituales en sus vidas naturales.
y que empecemos a discernir un poquitito más de esto, que empecemos a comprender un poco más. Claro, está al final de la vida de David, es el último capítulo de Segunda de Samuel, de la vida de David aquí en Samuel. Pero David es un hombre espiritualmente crecido y tiene hombres como Natán, como Gad. Es hermoso, es la Israel. Fíjense que la Israel que tomó David era la Israel de Saúl. Saúl no entendía nada de todo esto. Y antes de Saúl viene la Israel de los jueces. Nadie entendía estas cosas. Y ahora en esta generación con Samuel y ahora con David empezamos a ver una dimensión espiritual, una madurez espiritual tremenda, un discernimiento espiritual. Hay cosas que llegan a nuestra vida y llegan porque el Señor está tratando con nosotros. Y David dice que caiga yo en las manos del Señor. Y viene la plaga. Pero pasa algo muy, muy interesante. David está en Jerusalén y esta plaga, este ángel de la muerte viene bajando y arrasando con todo Israel. Y de repente David lo ve y David sabe que el Señor es misericordioso. Y David sabe que lo que pasó, que tiene que bajar el número de soldados, que es un tratamiento, que su corazón tenía temor, que es engañoso, que esto viene del Señor. Y entonces se siente con la autoridad, no es la palabra correcta, se siente él puede decir, Señor, ya basta, por favor, Señor, esto no son más que ovejas, fui yo el que pequé. ¿Entiende David la dimensión espiritual? Yo les conté, en la Segunda Guerra Mundial cuenta una historia que yo escuché hace un tiempito, que es real. Un general del ejército que en mitad de la batalla estaba tirado allí bajo de un árbol, aparentemente durmiendo. Y lo querían sentenciar a lo que se llama Marshall Court. Y lo llevaron y dijo, yo estaba abajo del árbol, estaba orando, dice él, y no estaba durmiendo, dice, estaba preguntándome, tratando de entender qué es lo que no está pasando. ¿Qué es lo que en esta batalla, una batalla que él estaba peleando, qué es lo que no está pasando? ¿Qué es lo que sí está pasando? Hay muchas cosas que tenemos que discernir que no están pasando en nuestra vida. Que uno tiene miedo de cosas que no están ocurriendo. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Dice él. Y después dijo, ¿y qué es lo que yo debo hacer al respecto? Eso es discernir. Y David estaba discerniendo acá. Y dice, esto viene de parte del Señor. Ahora, Señor, no fue el pueblo el cual pecó, fui yo el cual pequé, haciendo el censo. Señor, tengan misericordia, no son más que ovejas estos. Y el Señor ve al ángel que viene pasando y justo está arriba de unos terrenos en Jerusalén. Los terrenos de Arauna, el Jebuseo, dice el texto. Y el Señor sintió pena porque Israel estaba siendo destruida. Y entonces le dijo al ángel, ya basta, ya basta. Y le habla a Natán y le dice, dile a David que me arme un altar en ese mismo terreno, en ese lugar. Y David entonces va rápido a verlo a Arauna, el Jebuseo. Los jebuseos vivían en Jerusalén. Arauna había permanecido allí en Jerusalén. Y dice, dile a Arauna, ve y arma un altar en ese lugar. Y entonces va David sobre el terreno de Arauna y le habla a Arauna y le dice, véndeme el terreno para que haga un altar para el Señor, para que cese la plaga. Y Arauna le dice, toma el terreno y yo te lo regalo y toma también el holocausto. Y entonces Arauna toma ese terreno, toma allí el terreno y el holocausto y se lo va a entregar a David. Y David dice, no le daré sacrificios al Señor que no me costaren, insisto en comprártelo. Y David le paga todo. Obviamente David entiende un sacrificio al Señor que no es una pérdida, que no es un deshacerme de algo mío, no tiene valor. Sacrificio es algo que me cueste. Y le paga el terreno y lo compra, hace un altar allí David, y allí cesó la plaga. Y allí David, en un altar, ¿qué es un altar? Es un lugar donde uno invoca el nombre del Señor y pide el favor del Señor. Y allí David dice, allí el templo será edificado. Ahora, en ese terreno, en ese lugar de Arauna, algo había pasado hacía 1000 años atrás. 1000 años atrás, en ese terreno, la Biblia nos explica bien, en Crónicas, Esdras, cuando hace la evaluación de todo esto,
Esdras lo explica muy bien. En ese terreno fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham, ese es el terreno, el monte Moriah, el monte allí donde está el templo, donde hoy en día hay una mezquita musulmana. Vamos a tener que hablar de esto porque ahora va a venir toda la parte del templo en Israel. Pero en ese terreno, en el monte Moriah, en el monte Moriah, allí, Abraham lo tomó a Isaac. Se acuerda de lo que Dios le había pedido y lo iba a sacrificar. Y Abraham tenía su mano levantada para degollar a Isaac. El Señor vio que la obediencia de Abraham era perfecta y el Señor le paró la mano, un ángel del Señor le paró la mano a Abraham que no le hiciera ningún daño a Isaac. Y en ese mismo lugar el Señor se acuerda de la mano de Abraham y el Señor le para la mano, le detiene la mano al ángel, que el ángel no vaya más sobre Israel. Y allí es donde David va a hacer el altar. ¿Qué es el altar? David hacía años, ustedes se acuerdan desde el capítulo 11 que David había traído el arca a Jerusalén y David quería hacer un arca, un templo para el arca, un templo, un palacio para el arca del Señor. El Señor le dijo, tú no me harás este arca, este palacio a mí. Tú no me harás el templo, tú has derramado mucha sangre, tu hijo lo hará. Habían pasado años, pero David ahora, por este incidente, de vuelta tiene en su corazón poder hacer un templo para el Señor allí en ese lugar, David en todos estos años con Absalón y todo lo que había pasado, nunca más habla del templo, pero ahora trae de vuelta a David la idea del templo. Otra vez empieza con el templo. Y ahora David dice, el templo será edificado en este lugar. Porque ¿qué es el templo? El templo es un lugar desde el cual vamos a poder interceder. Una de las cosas que van a pasar es que va a haber una lámpara con incienso. El incienso sube como un aroma fragante a la presencia del Señor. Y allí en el templo van a subir las oraciones de Israel a la presencia del Señor. Y allí en ese lugar el Señor siempre se acordará, en ese lugar, de la mano de Abraham. También se va a acordar el Señor siempre en ese lugar del sacrificio de David y de lo que pasó. Y desde ese lugar Israel va a interceder. Y allí va a estar el templo, en ese lugar. Ese va a ser el templo. Y lo que va a pasar ahora, el final realmente de toda la historia de David ahora, va a ser que David sabe que él va a partir y se va a ir con el Señor. Pero antes de irse, David quiere dejar la casa del Señor aquí en la tierra instalada. David va a estar en los cielos. David va a partir, va a estar con el Señor. Ya es un hombre mayor. Pero antes de irse, David deja aquí armado el lugar, el templo, la casa del Señor, de donde la intercesión va a ser hecha a través de los siglos.